Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien porque hoy tenemos un vídeo que, les aseguro, les va a dejar sin aliento. Si han leído bien el título y créanme, la tensión que se vive entre Mert y Afra es tan real, tan intensa, que decidimos traerles un análisis profundo de esa batalla. Vamos a desmenuzar cada momento, cada mirada, cada palabra para entender de dónde viene esta rivalidad y qué la hace tan magnética. Si son fanáticos de las historias llenas de drama, de personajes complejos y de enfrentamientos que te hacen vibrar, este vídeo es para ustedes. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que traemos. Estamos a punto de sumergirnos en un torbellino de emociones. Y bueno, ¿por qué Mert y Afra? La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué hay detrás de esta rivalidad tan palpable? No es solo una disputa superficial, amigos. Lo que estamos presenciando entre Mert y Afra es una lucha de voluntades, de ideologías, de pasados que los persiguen y de futuros inciertos que los enfrentan. Desde el principio vimos una química innegable, una atracción magnética que paradójicamente se manifiesta en su conflicto. No es una enemistad común, es una danza compleja de poder, respeto a regañadientes y una profunda conexión que ambos luchan por negar o quizás por entender. Esta dualidad, esta tensión constante entre el rechazo y una atracción irrefrenable, es lo que eleva su enfrentamiento de una simple disputa a un espectáculo fascinante que nos cautiva capítulo tras capítulo. Empecemos por analizar a Mert. Un personaje que a primera vista puede parecer duro, implacable, con una coraza impenetrable. Un muro de acero que protege un interior complejo. Pero debajo de esa fachada, encontramos un hombre marcado por sus experiencias, por las decisiones difíciles que ha tenido que tomar y por un sentido del deber que a menudo lo pone en aprietos, obligándolo a sacrificar sus propios deseos en aras de un bien mayor, o al menos de lo que él percibe como tal. Su origen, sus luchas pasadas, las cicatrices invisibles que lleva consigo, todo eso ha forjado en él un carácter resiliente, un superviviente nato, pero también, a veces, propenso a la desconfianza, a la necesidad de control absoluto para evitar ser herido nuevamente, y a una cierta soledad autoimpuesta. Cuando Afra entra en escena, representa un desafío directo a ese control, a esa armadura que ha construido tan meticulosamente. Ella no es alguien que se someta fácilmente, ni que acepte las cosas tal como son, sin cuestionarlas. Su inteligencia aguda, su audacia sin límites y su capacidad para ver más allá de las apariencias, para desentrañar las verdades ocultas detrás de las fachadas, son precisamente las cualidades que perturban a Mert, que lo obligan a salirse de su zona de confort, pero que en el fondo quizás admira secretamente, reconociendo en ella una fuerza que él mismo ha tenido que cultivar. Por otro lado, tenemos a Afra. Una mujer fuerte e independiente con una visión clara de lo que quiere y una determinación férrea para conseguirlo. No es una seguidora sino una líder innata, una fuerza de la naturaleza que se abre camino a través de cualquier obstáculo. Ella no teme enfrentarse a nadie y mucho menos a Mert, cuya autoridad o influencia intenta desafiar constantemente, no por simple rebeldía, sino por una convicción profunda en sus propios ideales y en la búsqueda de justicia. Afra posee una perspicacia increíble, una habilidad para leer las situaciones y a las personas que la convierte en una oponente formidable, capaz de anticipar movimientos y de desarmar argumentos con una lógica impecable. Su lucha no es solo por un objetivo concreto, por alcanzar una meta específica, sino también por demostrar su valía, por no ser subestimada en un mundo que a menudo intenta silenciar a las mujeres y por hacer valer sus principios, incluso cuando eso la pone en contra de figuras de poder como Mert, y en situaciones de alto riesgo. La tensión entre ellos surge de esta confrontación de fuerzas titánicas, de este choque de voluntades donde ninguno está dispuesto a ceder terreno, a claudicar en su postura, pero donde, curiosamente, cada uno se convierte en el espejo del otro, reflejando las cualidades que más admiran o que más les inquietan. Piensen en esos momentos clave. Esos silencios cargados de significado, donde el aire parece vibrar con las palabras no dichas, con las emociones reprimidas. Esas miradas que lo dicen todo, que transmiten un torbellino de resentimiento, de curiosidad, de desafío, y a veces de una vulnerabilidad inesperada. Esas discusiones que no son solo un intercambio de palabras, sino verdaderas batallas de ingenio, de intelecto, donde cada frase es un golpe estratégico y cada réplica es una defensa calculada. La forma en que se analizan mutuamente escanean. Dous en busca de debilidades, de puntos ciegos, pero también, quizás, buscando puntos en común,
grietas en la armadura del otro, señales de humanidad que confirmen que a pesar de todo, hay algo más profundo que los une. Es como si estuvieran jugando un ajedrez a alto nivel, cada movimiento calculado, cada palabra elegida con precisión milimétrica, con el destino de su relación y de sus objetivos en juego. Y nosotros, los espectadores, somos testigos privilegiados de esta partida, fascinados por la intensidad, la inteligencia y la complejidad de sus interacciones, atrapados en la telaraña de su conflicto. Una de las claves fundamentales de su conflicto reside en la percepción inicial que tienen el uno del otro. Mert podría ver a Afra como una amenaza directa a su autoridad, a sus planes cuidadosamente orquestados, o simplemente como una persona imprudente, impulsiva, que pone en riesgo todo lo que él ha construido con tanto esfuerzo y sacrificio. Podría verla como una fuerza caótica que altera el orden que él tanto se esfuerza por mantener. Afra, por su parte, podría ver a Mert como un obstáculo insuperable, un individuo con intenciones ocultas, o alguien que representa un sistema que ella considera injusto, opresivo o corrupto, un sistema contra el que ha jurado luchar. Sin embargo, y aquí es donde la trama se vuelve verdaderamente interesante, ¿qué pasa cuando empiezan a ver más allá de esas primeras impresiones, de esos prejuicios arraigados? ¿Qué sucede cuando las circunstancias los obligan a colaborar, a depender el uno del otro, y se dan cuenta de que sus motivaciones, a pesar de ser opuestas, tienen raíces en experiencias similares, en heridas del pasado que los han moldeado, o en valores que, en el fondo, comparten, aunque expresados de manera diametralmente diferente? Es este descubrimiento progresivo de la humanidad del otro, de las razones profundas detrás de sus acciones, lo que transforma su enemistad en algo mucho más complejo y cautivador. Es ahí donde la pelea se convierte en algo más que una simple confrontación superficial. Se transforma en una prueba de carácter, una oportunidad para que ambos personajes evolucionen, para que desafíen sus propias creencias y para que descubran nuevas facetas de sí mismos. Las tensiones que experimentan no solo los afectan a ellos individualmente, sino que también impulsan la narrativa, creando un drama cautivador que nos mantiene pegados a la pantalla, ansiosos por ver qué sucederá a continuación. Cada enfrentamiento los obliga a ser más astutos, más estratégicos, a pensar fuera de la caja, y en muchos casos, a exponer facetas de su personalidad que de otra manera permanecerían ocultas, como la lealtad, la compasión o incluso el miedo. Y no podemos olvidar la atracción subyacente que palpita bajo la superficie de su animadversión. A pesar de la hostilidad declarada, hay una chispa innegable, una corriente eléctrica que fluye entre ellos, una conexión que desafía la lógica y la razón. A veces se manifiesta en una risa compartida inesperada, un momento de complicidad fugaz que los pilla por sorpresa a ambos. Otras veces se revela en un momento de comprensión mutua, donde uno entiende la lucha del otro sin necesidad de palabras. E incluso en ocasiones, puede ser una preocupación genuina que uno muestra por el otro, aunque sea de forma disimulada, apenas perceptible, escondida bajo capas de sarcasmo o indiferencia aparente. Esta dualidad, esta mezcla embriagadora de conflicto y atracción, de repulsión y fascinación, es lo que hace su relación tan fascinante, tan magnética y sí, tan dejar sin aliento. Es un recordatorio vívido de que las relaciones humanas son intrínsecamente complejas, llenas de matices y contradicciones, y que incluso en medio de la mayor adversidad y del conflicto más intenso, puede surgir algo inesperado, algo poderoso y transformador. ¿Qué podemos aprender de su dinámica? Creo que mucho. Su relación nos enseña sobre la importancia de la perseverancia, sobre cómo enfrentar los desafíos con valentía y determinación, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Nos muestra cómo incluso en los momentos más difíciles y de mayor soledad, la conexión humana puede manifestarse de formas sorprendentes, a menudo en aquellos de quienes menos lo esperamos. Nos enseña que las apariencias engañan y que es crucial, vital, mirar más allá de la superficie, de las etiquetas y de las primeras impresiones, para comprender verdaderamente a las personas, para reconocer su humanidad y sus motivaciones internas. Nos recuerda que el conflicto no siempre es destructivo, a veces es el catalizador del crecimiento personal y de la evolución. Y hablando de sorpresas, ¿qué creen que pasará en el futuro? ¿Podrán superar sus diferencias fundamentales y encontrar un terreno común? ¿O esta batalla constante, esta lucha de voluntades, los consumirá por completo, dejándolos exhaustos y separados? Las posibilidades son infinitas y esa misma incertidumbre, esa falta de un camino predecible, es parte de lo que hace que su historia sea tan cautivadora y tan adictiva. Cada nuevo episodio, cada nueva interacción, nos mantiene al borde de nuestros asientos,
conteniendo la respiración, esperando ver cuál será el próximo movimiento, qué revelaciones nos deparará, qué giros inesperados dará su compleja relación. En resumen, lo que hemos analizado hoy es la profunda, compleja y cautivadora rivalidad entre Mert y Afra. Hemos explorado sus personalidades individuales, desentrañando las capas que conforman a cada uno de ellos. Hemos examinado las bases de su conflicto, las raíces profundas de su enemistad. Hemos revivido los momentos clave que han marcado su enfrentamiento, esos puntos de inflexión que han solidificado su conexión. Y por supuesto, hemos abordado esa innegable atracción subyacente que añade una capa extra de intensidad y de misterio a su relación. No es una simple disputa, es una lucha de voluntades, una danza de poder, una prueba de resistencia y, en última instancia, una conexión que desafía toda lógica y que nos tiene a todos preguntándonos ¿hasta dónde llegará? Y hasta aquí llegamos con este análisis que espero les haya resultado tan intrigante y revelador como a nosotros prepararlo. De verdad, la energía que Mert y Afra desprenden en pantalla, esa química tan particular que comparten incluso en medio de la adversidad, es algo que merece ser diseccionado y apreciado. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan el mundo para nuestro canal y nos motivan a seguir creando contenido que les apasione. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la rivalidad entre Mert y Afra? ¿Quién creen que tiene la razón en sus conflictos, o creen que ambos tienen puntos válidos? ¿Qué predicciones tienen para el futuro de su relación? ¿Creen que la atracción prevalecerá sobre el conflicto, o viceversa? Déjenlo todo en la caja de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus opiniones, sus teorías y debatir con ustedes. Sus comentarios enriquecen nuestra comunidad y nos dan ideas para futuros vídeos. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha mantenido al borde del asiento y les ha hecho reflexionar, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos, con todos aquellos que también aman este tipo de historias intensas y llenas de drama. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser parte de nuestra creciente familia, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes, a mantener viva esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otro fascinante tema. Hasta luego.